Vamos a continuar con el análisis empleando los programas de Rock Science. Y vamos a continuar con el análisis en el software Switch. Muy bien, el día anterior estuvimos trabajando con el software DIVs. Generamos ya un estereograma que vamos a abrir. Ya ustedes conocen el funcionamiento del DIVs, entonces rápidamente vamos a abrir el archivo en el cual estuvimos trabajando. Muy bien, configuramos también la apariencia del programa, tanto el StereoNet como la grilla. Y lo ubicamos en una vista que nos permita observar con claridad las familias de discontinuidades, así como el plano del talud. Vamos a elegir justamente dos discontinuidades que nos generen una falla tipo cuña para poder ingresar en el programa y analizarla. Para ello vamos a eliminar el plano que tenemos y lo vamos a ajustar generando las condiciones para que se produzca probablemente una cuña inestable. Insertamos un nuevo plano. Y de esta manera tendríamos generada una cuña con las familias 1M y 4M. Perdón, en este caso sería la 2M, que es esta de aquí, la azul, y con la familia 4M. Recordemos que el plano del talud vendría a ser este que figura en verde. Entonces, nosotros como ya tenemos identificadas las dos familias de discontinuidades, procedemos a ingresarlas al programa Switch. Generamos una nueva ventana. Por defecto ya se ha configurado el programa para que dos discontinuidades estándar que propone el software sean analizadas, obteniendo ya un factor de seguridad del valor que podemos apreciar. Entonces, si nosotros queremos, podríamos trabajar con estas juntas que ya han sido colocadas por defecto, o de lo contrario también podríamos ingresar las dos juntas que nosotros consideremos conveniente. Entonces nos vamos al DIVs y seleccionamos las familias de discontinuidades que habíamos mencionado, tanto la familia 2M como la familia 4M. La 2M tiene como valores de orientación 73066. Nos vamos aquí a la barra de análisis o al comando de análisis, colocamos ingresar la data. Noten ustedes que en este caso yo puedo ingresar los valores tanto de buzamiento como de dirección de buzamiento, así como la cohesión y el ángulo de fricción de cada discontinuidad, de cada plano. Entonces procedemos a ingresar nosotros la familia 2M 73066. 73060, ¿no? 060 o 60 simplemente, ¿no? Y también seleccionamos la familia número 2, en este caso la 4M 18024.
18,024. Los valores de cohesión son valores referenciales, digamos que son valores en toneladas por metro cuadrado. También podría ingresarse valores en megapascales. Y independientemente del valor que en este momento ingresemos, lo importante es que ustedes sepan cómo ingresar la data, cómo ir procesando. Vamos a cambiar, por ejemplo, aquí en cohesión le ponemos 1.5, por decir, toneladas por metro cuadrado. Aquí le vamos a cambiar a 4. El ángulo de fricción, aquí le ponemos 30. En este caso le ponemos 35. Y además nos pide otros valores del ángulo de talud, ¿no? Su orientación y también la superficie superior del talud. Entonces vamos a revisar en el programa la orientación del talud, en este caso 47039. Cambiamos aquí en cara del talud 47039. Efectivamente. Y vamos a suponer que, digamos, la cara superior o la superficie superior del talud tenga una inclinación de 10 grados y la dirección de buzamiento vendría a ser lo mismo, 0,39. Recordemos que el plano de la cara superior tiene igual dirección de buzamiento que la cara frontal del talud. Igual también podemos configurar otras propiedades del talud, como por ejemplo la altura de este. En este caso le podríamos poner que tiene 20 metros. Y el peso unitario del material, que está en toneladas por metro cúbico. En este caso podría ser 2,6, le podríamos cambiar a 2,55 por ejemplo. También podemos configurar el ancho de análisis. Digamos, aquí le colocamos 15. Y bueno, observamos que ya está configurado nuestras principales propiedades. Podríamos también ingresar la presión de poros en caso de, digamos, se presente, en caso tengamos presencia de agua y que ésta filtre a través de las fisuras o discontinuidades. Podríamos colocar el peso unitario del agua es 1 en estas unidades, en toneladas por metro cúbico, y podríamos colocar, digamos, un porcentaje también de las fisuras rellenadas o una presión personalizada, ¿no? Vamos a dejarlo ahí. En este caso no vamos a utilizar esta opción porque la vamos a utilizar para efectos de comparación. También podríamos ingresar a un coeficiente sísmico horizontal. Tenemos aquí diferentes opciones en las cuales podemos utilizar cada una para un tipo de análisis diferente. Para este caso vamos a obviar el análisis sísmico y corremos con tensión crack. Nos ha salido un error por la grieta de tensión. En este caso sí ha sido configurado el programa por defecto, pero la vamos a quitar. Entonces aplicamos y, por ejemplo, en este caso nos sale una cuña bastante echada y podemos también generar cierto desplazamiento de la cuña. Podemos observar que el factor de seguridad es bastante alto y hemos aplicado un método determinístico, ¿no? De igual manera podríamos modificar algunas condiciones del proyecto. Podríamos ingresar de repente una grieta de tracción en la cual nosotros colocamos también su deep direction y su
longitud de trazado. Podríamos de repente aquí agregar una presión de poros también, y en este caso un coeficiente sísmico. Entonces aplicamos y como podemos ver, una de las vistas, justamente está de lado, se puede apreciar tanto la dirección de la presión de poros del agua y también la fuerza sísmica que se genera debido a la acción de este coeficiente horizontal, ¿no?, que hemos puesto de 0.20. Bajo esas nuevas condiciones, el factor de seguridad que vamos a obtener es de 1.413, bastante más bajo al que inicialmente teníamos. Vamos a guardar nuestro trabajo, digamos lo podemos manejar como el archivo Swatch 1. Lo guardamos en la carpeta que nosotros veamos por conveniente. Y perfecto, y cerramos el trabajo. Vamos a abrir un análisis ya que nos salió por defecto, y en este análisis vamos a configurar más opciones. Al igual que el día de ayer, nosotros habíamos revisado en el DIVS las diferentes opciones para configurar nuestro trabajo. En el Swatch también tenemos diferentes opciones. Por ejemplo, para abrir un nuevo documento, para abrir uno preexistente, también para guardar las opciones de impresión y los documentos antiguos o más recientes. De igual forma, también nuestro trabajo podríamos exportarlo como una imagen JPG o como otro tipo de archivo, como este tipo de archivo que nos especifica para el Windows. Asimismo, podemos copiar también una data para poder ser introducida al Excel. Aquí también en el comando View podemos revisar otras opciones, como por ejemplo el Display Options, que nos va a permitir configurar, digamos, las diferentes opciones para tener una apariencia según lo que nosotros vamos a requerir o vamos a querer. Por ejemplo, el color de talud, el color de la cuña, el fondo, que tenemos pensado colocar algún tipo de sostenimiento también de la misma manera, y otras opciones como por ejemplo la fuerza del agua, el coeficiente sísmico, alguna fuerza externa que configuremos, asimismo el chocolate. Por ejemplo, aquí yo puedo cambiar el color de los pernos, de los bolts, de repente un azul. Aquí también digamos, la leyenda de las diferentes fuerzas que van a actuar, las etiquetas de las juntas, por ejemplo, el modo de dibujo del proyecto. Aplicamos y colocamos OK, ¿no? Por ejemplo, yo he configurado para que me salga también el nombre de las juntas que generan esta cuña. Nos ha salido por defecto. Vemos también que tiene un factor de seguridad de 1.655. Si nosotros en el comando View o en el comando Análisis abrimos las opciones de proyecto, podemos configurar las unidades, en este caso métricas o imperiales, y además elegir un tipo de análisis que podría ser determinístico o probabilístico, según los conceptos que se han explicado durante la parte teórica del curso. Aquí en View también tenemos para colocar en gris, para colocar un eje, para que ustedes tengan una idea de qué altura aproximada tiene el talud, cuál es la extensión de análisis.
Podemos seleccionar una vista en específico o todas las vistas. Por ejemplo, si yo solo quisiera la vista en perspectiva, puedo revisar mi talud también lo mismo, ¿no? Y puedo volver también a las vistas haciendo doble clic sobre la pantalla. Puedo seleccionar la vista top. Me va a salir la ubicación respecto al norte. Hago doble clic y me sale la pantalla con las 4 vistas. Puedo seleccionar en perspectiva. Doble clic también. Frente. Y una vista de lado, ¿no? En realidad este es un perfil. Algunas vistas nos van a servir para poder evaluar distintos aspectos de la geometría, cómo se va a desplazar la cuña, ¿no? Como lo vemos aquí. Y la vista top, por ejemplo, nos va a servir para colocar el sostenimiento, en este caso, por ejemplo, los pernos. Seguimos viendo otras opciones del programa. Podemos también hacerle un zoom para verlo de más cerca. Esto nos va a permitir justamente poder visualizar de mejor manera las características o los rasgos que nosotros queremos. Podríamos también resetear la cuña y las barras de herramientas, si queremos las de estándar, las de análisis o ambas, así como la barra de estado, que es esta prácticamente que está en la parte inferior, en la cual se pueden observar las coordenadas y otros comandos que nosotros vayamos ejecutando. Volviendo al comando de análisis, input data nos sirve para ingresar toda la data que nosotros consideremos necesaria. En este caso del ejemplo tenemos diferentes orientaciones para las familias de juntas, tanto para la familia 1 y 2, también los valores de cohesión y ángulo de fricción predeterminados. También digamos la inclinación y la dirección de buzamiento de la superficie superior del talud, prácticamente la cresta, y en sí los valores de orientación o de los ángulos del talud para poder ser graficado. Como habíamos comentado hace un rato, en este sector están las propiedades, tanto de altura, peso unitario del material. En este caso, si nosotros tenemos varios materiales, podríamos considerar de repente un peso unitario promedio o representativo. También aquí hay un ancho de análisis. Podríamos bajarle esto un poco y configurar también el talud. Aquí, por ejemplo, le vamos a poner 25 de repente. Entonces se registra el cambio. Y aquí le podemos poner de repente 30 de altura. También se modifica como podemos apreciar. Y la grieta de tracción también puede ser configurada, tanto a nivel de su orientación como de su trazado. Las fuerzas que ya hemos comentado. Y observen que, por ejemplo, con estos cambios el factor de seguridad se ha incrementado porque el talud tiene menor altitud. Mientras sea más alto y tenga geometrías más bruscas, por ejemplo, el talud sea más parado, entonces el factor de seguridad, debido a las fuerzas que actúan sobre él, va a ser más bajo. Como yo he cambiado un poco la geometría del talud, entonces el factor de seguridad aumenta. Si es que yo quisiera, podría, por ejemplo, en la data, colocarle presión de poros y el coeficiente sísmico, como hemos mencionado hace un momento. Entonces, cuando lo aplico, me queda un factor de seguridad mucho menor. Recordemos que tenemos diferentes factores de seguridad para los análisis tipo equilibrio límite. Por ejemplo, un factor de seguridad mínimo a largo plazo se considera 1.5, para uno a corto plazo 1.3. En condiciones sísmicas se considera un factor de seguridad mínimo de
1.0 de la unidad. Y todos los valores que estén por encima de estos valores mínimos en las condiciones especificadas nos van a permitir mantener una estabilidad de la cuña o el tipo de falla que nosotros hayamos identificado en campo, o también posteriormente con los análisis, ¿no? Vamos revisando otras opciones. Este comput nos sirve para, digamos, el cálculo. También lo tenemos aquí en la barra de herramientas. Sirve para que sea calculado y se pueda guardar la estimación o el factor de seguridad. También podríamos colocar una escala a las juntas para, digamos, determinar qué longitud tiene la junta 1 en la cara superior o la cresta. También desde la cara superior, también en la cara del talud en sí. También de igual manera, de qué manera intersecta o en qué longitud intersecta la junta 2 en la cara del talud y en la cresta, ¿no? Asimismo, la tensión o la grieta de tracción, qué longitud intersecta a la cresta o superficie superior al talud. Aquí vamos a colocar que, digamos, sea 15, o podemos dejar esta opción y colocarle en persistencia máxima de las juntas. De repente no tienen tanta persistencia y la cuña que se nos va a formar probablemente sea menor, ¿no? Tanto en dimensiones como en peso. Muy bien, vamos a quitar los ejes para poder observar de mejor manera. Vamos a regresar al antiguo tipo de análisis, es decir, en condiciones estáticas y sin presión de poros, para poder visualizar algunos trabajos que nosotros vamos a hacer, ¿no? También podríamos generar una hoja de análisis o de información del análisis que estamos realizando, el número de documento, el tipo de análisis, los resultados, porque aquí en los resultados, por ejemplo, podemos ver el tipo de análisis, que en este caso es un análisis determinístico, es decir, que son unos parámetros fijos de entrada, y nos obtenemos un factor de seguridad, que es un valor único, un factor de seguridad mínimo, el mínimo que permite la estabilidad. También los pesos de las cuñas, por ejemplo en el talud, esta sería la altura de la cuña en el talud, el espesor de la cuña en la cara o en la superficie superior, en la cresta, asimismo el volumen y el peso de la cuña, el volumen en metros cúbicos y el peso en toneladas, asimismo las áreas que cortan al talud o el área de la cuña, digamos, en torno a la fractura o a la diaclasa número 1 y en torno a la número 2, así como el área de la cuña en el talud, y otros parámetros también, ¿no? Como por ejemplo la fuerza normal que se genera, la fuerza de resistencia, el modelo de falla y otras características que nosotros podríamos considerar importantes para ser exportadas a nuestro proyecto. Muy bien. Entonces vamos a continuar con los análisis. Minimizamos esa información y maximizamos las vistas. De igual manera también podemos abrir un estereonet, un estereograma, donde vamos a poder observar las distintas orientaciones en el estereograma, tanto de la familia 1 que está en verde como de la familia 2 que está en azul.
y vamos a ver de qué manera se generan, ¿no? Esta sería la cara del talud, la que está en rosado, con su orientación respectiva. Y como habíamos comentado, la condición para que se forme una cuña es que estas dos fracturas o familia de fracturas de diaclasas corten al talud y después se corten entre ellas, ¿no? Y que esta intersección tenga un menor buzamiento que el talud, ¿no? Entonces aquí podemos ver que justamente la intersección puede tener un buzamiento mucho menor, digamos prácticamente de la mitad que tiene el talud, ¿no? Si el talud tiene 65, posiblemente tenga un valor de 40, 45, 35, está en ese rango, ¿no? 35, 45. Va a ser un ángulo mucho menor que va a permitir que la cuña sea potencialmente inestable si es que nosotros variamos los parámetros de cohesión y fricción de las juntas que generan justamente esta cuña. Aquí también podríamos configurar, digamos, diferentes opciones, diferentes vistas para que cambiemos la apariencia y lo ajustemos a la forma como nosotros queremos verlo. También lo minimizamos y esto maximizamos. Pasamos a otra opción. Podríamos nosotros agregar también pernos para ver de qué manera va cambiando el factor de seguridad. Los pernos sí los tenemos que agregar en esta vista. Por ejemplo, podemos generar un perno aquí. E inmediatamente nosotros abrimos la vista de pernos. Nos va a consultar si es que nosotros queremos configurar un perno activo o uno pasivo. Un activo puede ser un pretensado, un pasivo simplemente un perno de anclaje. Muy bien, entonces configuramos la longitud del perno, por ejemplo en este caso 25. Es un poco largo, le podríamos colocar 10 metros. Igual también la dirección y la inclinación, generalmente la inclinación se maneja 10 a 20 grados para poder hacer la inyección de cemento en el caso de los pernos de anclaje. La capacidad 20 toneladas y bueno, el factor de seguridad queda como nosotros hemos estado considerando. Aquí podríamos ver que ya se ha colocado el perno. Entonces de repente podríamos cambiar las opciones para la presentación. Ok, muy bien. Entonces aquí podemos revisar que ya el perno ha sido instalado. Si nosotros quisiéramos editar el sostenimiento, podríamos ir al comando support para borrar o editar este perno, o también incluso colocar chocolate u otra presión, ¿no? O también podríamos hacerlo en la barra de herramientas. Editar perno y justamente señalamos el perno. Digamos, si nosotros le diéramos una mayor longitud también, ¿no? Podríamos darle una mayor longitud. Y vemos que esa longitud es lo suficientemente larga como para poder digamos, estabilizar nuestra cuña si es que en el caso fuera inestable. Vamos a ingresar en Data y vamos a configurar una presión de poros a través de la grieta de tracción que hemos especificado y también un coeficiente sísmico. Aplicamos, ¿no? Entonces
Con el perno hemos logrado subir hasta 1.358. Entonces podríamos aplicar simplemente otro perno, de repente en este punto, y editaríamos, ¿no? Ya no tendría una longitud de 25, sino una longitud de 15 también aplicamos. Vemos que es un poco largo, podemos maniobrar con la longitud y con otras características de sostenimiento. Y le colocamos aplicar, ok, ¿no? También podríamos utilizar la opción de optimizar. Vamos a agregar otro perno más por aquí. También de 15 metros. Aquí vamos a considerar la inclinación también 10 grados. Y aplicamos OK. Y así, digamos, podemos ir incrementando nuestro factor de seguridad. Incluso también podríamos considerar, como les había comentado, la instalación del chocolate, ¿no? Y especificamos, por supuesto, si es que el chocolate va a estar solamente en la cara del talud, o también, digamos, podemos configurar el espesor. Por ejemplo, 0.1 metros, que corresponde a 10 centímetros, o si nosotros quisiéramos 20 centímetros. En este caso, según las recomendaciones, generalmente se manejan espesores en torno a 1 centímetro. Así como también determinar la resistencia al corte de este chocolate en función al diseño, a la dosificación que nosotros hayamos empleado, es decir, a cada uno de los componentes para poder fabricar el chocolate. Aplicamos OK y podemos ver que ya se ha colocado una capa de chocolate que está figurando en un color plomizo, un color gris, y ha elevado el factor de seguridad hasta 1.907. Y así podemos continuar editando, podemos continuar ajustando las diferentes opciones del programa que nos van a permitir seguir aumentando otro tipo de elementos, ¿no? Por ejemplo, como la presión sobre la cara del talud, la presión sobre la cara superior, y especificamos, ¿no? La presión en toneladas por metro cuadrado, por ejemplo. También podríamos hacer un análisis probabilístico. En el cual tendríamos que configurar otras opciones también. Y con el análisis nos va a permitir, digamos, emplear otras opciones como plotear un histograma, sobre todo cuando ya tengamos estadísticas, ¿no? Cuando ya tengamos estadísticas nos va a permitir plotear un histograma del factor de seguridad, o nos va a permitir, por ejemplo, plotear una curva acumulativa y otras opciones, ¿no? Otras opciones estadísticas que pudieran ser interesantes y que se van a ir trabajando conforme nosotros especificamos otra cosa, ¿no? Por ejemplo, aquí en peso de la cuña, y elegimos los diferentes ejes para las gráficas, ¿no? Por ejemplo, el eje X, peso de la cuña, de repente factor de seguridad en el otro, y podríamos emplear, ¿no? En este caso no se ha graficado más que un punto, pero podemos nosotros ir configurando e ir definiendo en cada eje los valores que nosotros queremos graficar. Pues cerramos ahí. Y las opciones que hemos visto también las pueden encontrar ustedes aquí en la barra de herramientas. También podemos emplear otro tipo de herramientas, como por ejemplo marcas, histograma 3D, otras opciones para graficar, mostrar las fallas, líneas de regresión. Aquí retornamos a este análisis
determinístico. Y también tenemos otras opciones de configuración que nos van a permitir observar en diferentes vistas o ventanas los distintos trabajos que estamos haciendo dentro del programa. Finalmente también podemos acceder en el comando de ayuda, tópicos de ayuda que nosotros podemos consultar, también los manuales, en este caso manual tutorial y un manual de verificación, y otras opciones como por ejemplo soporte técnico y las actualizaciones de los productos. Esto se hace obviamente en la página de Rock Science. Tranquilamente podríamos recurrir a actualizaciones libres. Podemos ir indagando, preguntando por los productos nuevos también. Y ahí sí nos abre, digamos, los nuevos productos que nosotros podemos adquirir en la página de Rock Science, ¿no? Por ejemplo, aquí tenemos otra versión del switch que siempre se analiza para análisis de cuñas que se forman en taludes. Cerramos también y podemos ir modificando con diferentes criterios nuestro análisis e ir variando y alcanzando un factor de seguridad que se acerque más al que requerimos. En este caso, para largo plazo, este factor de seguridad es más que suficiente. Incluso podríamos pensar en optimizar la longitud de sostenimiento, y si realmente requerimos utilizar pernos, ¿no? Porque parece que con el chocred es suficiente. Entonces podríamos eliminar un perno, baja un poco el factor de seguridad. Eliminamos todos los pernos y podemos apreciar que el factor de seguridad simplemente se puede alcanzar con la capa de chocred, ¿no? Incluso podríamos aquí editar el chocred, ya que no sea de 10 centímetros, sino que sea de 5 centímetros. Y por ende la resistencia al corte bajarla a 100. Y ya obtendríamos un factor de seguridad bastante cercano al mínimo para una condición estática a largo plazo. Quisiéramos ajustarlo a una condición estática a corto plazo de 1.3, también podríamos hacerlo. En este caso, recordemos que como tenemos el coeficiente sísmico horizontal, que le hemos puesto 0.20, entonces este factor de seguridad tendría que ser mínimo de 1.0. Entonces ahí podríamos ajustar de repente un poco más el chocred y le colocamos 0.025, por decir. Resistencia al corte 50 y aplicamos. Y aún así, con 2.5 centímetros de espesor, está bastante por encima del mínimo requerido. Okay. De la misma forma también podríamos para generar nuestro modelo haber importado de repente un DXF y podemos exportar una imagen, ¿no? Una imagen en la cual nosotros ponemos el nombre que queramos y lo exportamos. Lo voy a exportar fundamentalmente en JPG. Muy bien, esto sería todo con respecto al programa Switch. Nos permite realizar el análisis de equilibrio límite para una cuña, tanto cuñas inestables o cuñas estables. Y en una próxima sesión vamos a continuar con el análisis empleando otros softwares de Rock Science.